En diciembre de 2019 hice un video sobre documentales controvertidos que fueron prohibidos. El título es bastante autoexplicativo y me llevó a un agujero de conejo de piezas de medios perturbadoras que se toparon con una censura bastante intensa. Sin embargo, creo que no le hice justicia a un documental de ese video. Una película que sin duda causó controversia y me dejó con algunas preguntas candentes. Hoy voy a responder esas preguntas y a hacer un análisis profundo del documental conocido como Titicut Follies, documental de 1967 de Frederick Wiseman sobre el Hospital Estatal de Bridgewater, institución estatal para criminales con enfermedades mentales. La película ofrece una visión muy cercana y personal del abuso mental, físico y emocional en este hospital. Se podría decir que es uno de los documentales más censurados y completos jamás creados, ya que el Estado intervino y evitó que fuera lanzado. Por suerte, la versión completa está disponible y obtuve una copia. Hoy hablaremos sobre el motivo de esta película, el contenido del documental y por qué fue tan censurado que casi desapareció. Frederick Wiseman nació el 1 de enero de 1930 y los primeros 30 años de su vida en realidad no estuvieron tan enfocados en la realización cinematográfica. Obtuvo una licenciatura en artes en 1951, lo que pudo interesarle en el tema, pero dejó esto al graduarse en Derecho en Yale en 1954 y servir en el ejército durante la Guerra de Corea. No parecía que su camino estuviera dirigido a una vida dedicada al cine, pero todo eso cambió cuando decidió producir el largometraje conocido como El Mundo Cool en 1963. La película fue filmada en un estilo semidocumental y aunque Wiseman solo fue pesadero del productor y no tuvo mucha participación creativa en este proyecto, claramente se inspiró en el proceso porque menos de 2 años después del estreno de esta película, comenzó a trabajar en su propio documental y este fue, por supuesto, Titicut Follies. Es increíble que este sea el primer documental de largometraje que Wiseman dirigió, considerando el impacto cultural que tuvo, pero es importante revisar rápidamente los otros proyectos que creó después de este para tener una idea de los tipos de documentales que realizó y cómo eso se relaciona con el proyecto que vamos a discutir. No tenemos que profundizar mucho para lograr esto, de hecho, puedes simplemente echar un vistazo a algunos de los títulos de sus obras. Incluyen nombres como Escuela Secundaria, Ley y Orden, Hospital, Bienestar, Ciegos, Sordos y Ballet. Estos nombres reflejan un cine muy directo y, tras ver algunas de estas películas, puedo decir que no hay muchas sorpresas. Hacen exactamente lo que dicen en el título y esa es esencialmente el estilo de Wiseman. Observa instituciones como atención médica, educación y salud mental, visitándolas de 4 a 6 semanas y filmándolas por horas. Rara vez se aleja de este estilo y algo que nunca hace es intervenir. Eso significa que no hay narraciones, ni gráficos en movimiento, ni tarjetas de título. Esto crea un estilo único y muy directo que Wiseman ha perfeccionado, y todo esto lo vemos en la película de la que vamos a hablar. Considerando todo esto, nos sorprende que Frederick se interesara en el Hospital Estatal de Bridgewater. Este lugar tiene una larga historia y un pasado increíblemente problemático. Fue fundado en 1855 y durante todo ese tiempo nadie documentó lo que ocurría tras sus puertas. Un año antes de filmar, Wiseman llamó al superintendente del hospital. Ambos acordaron ciertos términos sobre cómo Frederick filmaría el documental, pero en general le permitieron hacer su trabajo. Esto luego fue un punto de controversia que abordaremos tras analizar la película. Por ahora, solo debes saber que todo marchaba bien. Y Frederick empezó a reunir equipo, conseguir película y asociarse con el famoso antropólogo y cineasta John Marshall, quien filmaría y grabaría todo, mientras Frederick dirigía el documental. En la primavera de 1966, el dúo entró por primera vez en las instalaciones y, en 29 días, filmaron 80,000 pies de película y analizaron todo el edificio. Tras un año de edición, Frederick Wiseman regresó con un documental de 84 minutos. Es así como sigue. Al inicio, un grupo de hombres presenta en el escenario. Podemos darnos cuenta rápidamente de que no es una presentación profesional, ya que muchos de los hombres se ven incómodos o torpes, como si realmente no supieran lo que se supone que deben estar haciendo. Esto se debe a que estos son los pacientes del hospital que están actuando en un show de talentos llamado Titicut Follies. Esto es interesante de notar porque, como dije, después de esto Wiseman nombraría sus proyectos de una manera muy directa, pero este es un título que requiere contexto y posiblemente contiene una capa de ironía.
Llamarlo el show de talentos del hospital suena ligero cuando la película realmente muestra el peor lado del hospital. Pero me desvío del tema. Tras la presentación, un hombre con traje, posiblemente el superintendente, sube al escenario y cuenta un chiste a los pacientes. Es una introducción bastante jovial. La audiencia ríe y aplaude. Aunque hay momentos incómodos, la energía no es tan negativa. Por supuesto, sabemos que esto no durará. Cambiamos a una escena desgarradora. Una variedad de pacientes diferentes están pasando por lo que parece ser un proceso de admisión para el hospital. No está bien organizado. Muchos pacientes están sin rumbo, les quitan la ropa y les ponen uniformes idénticos. Es un sistema deshumanizante que deja a muchos de los pacientes esperando su turno mientras están completamente desnudos en un pasillo frío y vacío. Luego ocurre una especie de entrevista con el paciente, quien ha hecho cosas horribles. Él admite esto ante un doctor que supongo lo está analizando, aunque eso es un poco exagerado. Fuma, evita el contacto visual, interrumpe al paciente y hace preguntas inapropiadas. No parece que avancen mucho, y si este es uno de los principales doctores, los pacientes claramente tienen problemas. Me refiero a esto. Con esta fuerza no se detendrá. En la boca. Que venga una empresa para devolverle al segundo hombre la noticia. Mujer de pestañas gruesas, ¿te interesan los senos grandes o los senos pequeños? Se intercala entre la entrevista y el proceso de admisión y luego vemos a un paciente siendo enviado a una celda. Le han rapado el cabello, lo despojan de su ropa y el guardia que lo acompaña también está fumando. En un momento escuchamos las palabras «hay una vacía», insinuando que ni siquiera lo están llevando a una celda que sea suya, sino a una completamente al azar. Este es un clip sencillo, pero es muy efectivo. El paciente no tiene ropa, le han quitado gran parte de su carácter y ahora está solo y desnudo en una celda vacía, mirando por una ventana enrejada, rodeado de guardias que lo maltratan. Hay partes de este documental que son significativamente más perturbadoras en un sentido literal, pero este es uno de los momentos más conmovedores del documental y es una verdadera señal de lo que está por venir. Los próximos 5 minutos del documental son tranquilos. Vemos tomas del patio, que es una vista deprimente con muy poca actividad. Luego vemos un clip de un hombre cantando una canción frente a una televisión, que es uno de los pocos momentos en esta película que en realidad es bastante agradable. Sabe todas las palabras y está feliz cantando y escuchando la melodía. Lamentablemente, lo bueno dura poco, ya que después los guardias sacan a los pacientes de su celda para limpiarlos. Irónicamente, este proceso es muy desordenado. Los pacientes nuevamente están completamente desnudos. Los sacan de sus celdas y en ocasiones los ponen en el suelo mientras esperan a que limpien sus celdas. También les hablan de manera irrespetuosa. Esto lo vemos especialmente con un paciente llamado Jim, a quien de hecho lo llevan por el piso para afeitar. En el camino lo abofetean, lo interrogan repetidamente y se burlan de él. Luego lo afeitan de manera apresurada y lo llevan de regreso a su celda vacía, que ni siquiera tiene una cama. Claramente necesita ayuda terapéutica y mental, pero literalmente recibe lo contrario, con un guardia en particular que lo antagoniza constantemente. Luego, la escena muestra a los guardias conversando y después al superintendente actuando por segunda vez en el escenario, esta vez cantando con otra persona que podría ser un interno o un guardia. Es difícil saberlo y casi no hay información sobre esta escena en línea, pero ver al superintendente tan divertido en el escenario es inquietante. Tras el abuso emocional y mental que vimos, la dinámica y energía cambiaron por completo y ahora estamos en un mundo diferente. A los 35 minutos, un paciente discute con el mismo doctor de antes. Quiere explicarle al doctor que está bien y no necesita el mismo tratamiento o medicación que los demás pacientes. El doctor realmente no parece estar escuchando, a pesar de que el hombre dice que la medicación lo está empeorando y arruinando.
Nunca estuve en una institución mental. Nadie creyó que debiera estarlo. Usando tus palabras, me miraste y me dijiste que soy un paranoico esquizofrénico. ¿Cómo lo sabes? Porque hablo bien. Defiendo lo que hice. ¿Te hacen pruebas psicológicas? Yo las hice. Como pruebas que me preguntan cuántas veces voy al baño, ¿eso? Creo en Dios, o sea, ¿qué tan ridículo puede ser? Este es un ejemplo de cómo se ignora al paciente aunque parezca estar bien. Este hombre hizo varios buenos comentarios en este video que ni siquiera fueron considerados por el doctor, e incluso le dijeron que si terminaba regresando a una prisión real, lo transferirían de vuelta casi de inmediato. Luego vemos a un hombre quejándose ante la cámara sobre la guerra, política y comunismo. De nuevo, es bastante coherente y articulado y de hecho atrae a un buen grupo de personas. Discute varios minutos con otro paciente en el patio. Alrededor de los 45 minutos del documental, vemos al mismo doctor de toda la película revisando a un paciente. Abre la pequeña ventanilla de su puerta y les pregunta de manera insensible cómo están y si ya comieron. Después de que el paciente dice que no, el doctor decide llamar a alguien y le pide que traiga el tubo. Por cómo suena, parece un proceso bastante casual, pero en realidad no lo es en absoluto. Será complicado mostrarte la siguiente secuencia, pero haré mi mejor esfuerzo para describirla y mostrarte lo posible. Llevan al paciente demacrado a una mesa cercana. No ha comido en 3 días y luce delgado y frágil. Lo sujetan en una mesa y le introducen un tubo largo por la nariz. El doctor, que también está fumando mientras hace esto, pone algo de comida en el tubo que gotea en la nariz del paciente y finalmente baja por su garganta. El documental alterna entre la alimentación forzada de este paciente y escenas aún más perturbadoras. Un hombre limpia y prepara un cadáver para un funeral. Al principio no sabemos quién es, pero pronto vemos que es el hombre al que alimentan a la fuerza. El proceso de preparar el cadáver es irónicamente mucho más tranquilo y pacífico. Algo que Wiseman comentó después de los hechos, cuando dijo que fue tratado mejor en la muerte que en vida. Después, Wiseman admitió que lamentaba haber unido estas dos cosas, que era innecesario, pero creo que esta cita muestra por qué fue tan efectivo. Es un sentimiento muy real y aterrador. Alimentar a la fuerza a este hombre no funcionó. Quizá pudieron intentar otro método o darle la ayuda que requería, pero nunca fue una opción. Estaba condenado desde el principio y, como dijo Wiseman, la muerte fue lo único que hizo que lo trataran con algo de decencia. Tras esta perturbadora serie de eventos, seguimos con algo inesperado, una fiesta de cumpleaños. Vemos a un paciente soplando velas, enfermeras sirviendo pastel y al superintendente cantando otra vez. En este punto su canto parece sociopático. Ahora que entendemos lo oscuro y perturbador de Bridgewater, su actitud jovial ya no transmite la energía ligera de antes. Su personalidad se vuelve más extraña conforme se revelan las capas del hospital. Después de esta escena, vemos al paciente de antes que estaba discutiendo con el doctor y una vez más está suplicando su caso. En la conversación supimos que se llama Vladimir y que debía estar en el hospital solo para observación, pero decidieron mantenerlo ahí. De nuevo los doctores descartan esto, finalmente lo interrumpen mientras está hablando y lo llevan de regreso a su celda. Si veo suficiente mejoría en ti. Pero ¿cómo puedo mejorar si estoy empeorando? Estoy tratando de decírselo. Día a día estoy empeorando por las circunstancias, por la situación. Ahora dígame cómo puedo, hasta que vea una mejoría. Cada vez estoy peor. Obviamente es el tratamiento, la situación, el lugar, los pacientes o los internos. Gracias, padre. No. No, quiero decir... Bueno, creo que lo que tenemos que hacer con él es ponerlo en una dosis más alta de tranquilizantes y ver si podemos controlar mejor los elementos paranoicos y ver si podemos lograr que vuelva a tomar la medicación, si está tomando suficiente, y ni siquiera estoy seguro de que lo haga. Como puedes ver, en realidad relacionan sus quejas y frustraciones con la paranoia y por eso aumentan su medicación con tranquilizantes para intentar calmarlo. Ahora, podría haber otras cosas sucediendo en el fondo que de alguna manera justifiquen esto, pero basándonos en las dos conversaciones que hemos visto, esto no parece ser una decisión acertada y podría ser un ejemplo de diagnóstico erróneo y sobremedicación de los pacientes, lo cual definitivamente sucedió en cierta medida y fácilmente podría ser el caso aquí también. Alrededor de 1 hora con 10 minutos en el documental, vemos una gran variedad de clips diferentes.
Primero vemos a un paciente tomando un baño, quien luego regresa a su celda y comienza a gritar. Después vemos a varios pacientes en lo que parece una zona común. Los pacientes están esparcidos por ahí y realmente no están haciendo nada, pero en esa misma área vemos a un sacerdote realizando algún tipo de ceremonia religiosa a un paciente. Podría ser una confesión o tal vez algún tipo de terapia, pero también podría ser un paciente que está en su lecho de muerte recibiendo la extrema unción. Es difícil saberlo, pero hay algo en eso que resulta un poco inquietante e incómodo, lo que me lleva a creer que podría ser lo último. Luego entramos en las dos últimas secuencias que son profundas. Sacan un cuerpo de la morgue y lo colocan en un ataúd. El ataúd se coloca en un auto y se lleva a un cementerio cercano, donde se realiza un funeral improvisado con varios empleados del hospital. Es un proceso apresurado que termina de forma abrupta, mostrando el ataúd solo en el cementerio. Luego vemos la secuencia final, que una vez más es una toma del show de talentos. Al principio comenté que esto casi parece un acontecimiento jovial, pero ahora solo parece una distracción menor de una realidad muy dura. Quizá eso es todo lo que Titicut Follies es, un ejemplo de cómo quieren que el público piense que es el hospital, cuando en realidad la mayoría de los pacientes saldrán así. Solo el superintendente parece divertirse, actuando más como un dictador orwelliano que como alguien dispuesto a ayudar a los pacientes. Finalmente la película pasa a los créditos y, sin música, dejamos el documental en silencio. Al comenzar a ver esta película, mi percepción era distinta. En realidad, pensé que sería más difícil de ver, con más ejemplos del abuso físico y el tormento mental que los pacientes tenían que enfrentar, pero en realidad fue difícil de ver por una razón completamente diferente, porque este documental nos muestra un supuesto hospital que realmente no se preocupa por sus pacientes, y nos lo muestra de una manera más matizada, con pacientes siendo ignorados, deshumanizados y recibiendo más atención después de fallecer que cuando estaban vivos. Lo aterrador es que el superintendente, los empleados y el resto del personal sabían que Wiseman y John Marshall estarían filmando ahí durante un mes, lo que me lleva a creer que probablemente les dijeron que se comportaran lo mejor posible. Un pensamiento inquietante. Imagino cómo trataban a los pacientes sin cámaras grabando. Wiseman tomó los 80,000 pies de película grabados. Por mis cálculos, tenía unas 40 horas de material para condensar en un documental de 80 minutos. Así que el proceso tomaría alrededor de un año. El proyecto iba a estrenarse en 1967, pero tras la edición de Wiseman surgieron muchos problemas. Originalmente se mostró en el Festival de Cine de Nueva York, pero justo antes de que esto sucediera, el gobierno de Massachusetts intentó censurarlo, alegando que violaba los derechos de privacidad y dignidad de los internos. Wiseman consiguió todos los permisos para lanzar el proyecto y, como mencioné, estudió Derecho en una de las universidades más prestigiosas del país, por lo que entendía bien lo que podía hacer legalmente. Aún así, esto no detuvo al Estado de intentar con todas sus fuerzas frenar cualquier producción de este documental. Puede que no hayan logrado evitar que la película se proyectara en el Festival de Cine de Nueva York, pero en 1968 llevaron a Wiseman a juicio y después de 18 días, un juez de la Corte Superior conocido como Harry Callis declaró que la película debía ser retirada y quería que todas las copias de la película fueran completamente destruidas. La llamó una pesadilla de obscenidades macabras y, aparentemente, no vio ningún valor en que el proyecto fuera lanzado. Wiseman apeló ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, que autorizó exhibir la película con fines educativos, permitiendo su proyección a médicos, profesionales de la salud y estudiantes. Aunque seguía siendo un caso extremo de censura, evitó que destruyeran la película por completo. Es claro que si Wiseman no hubiera entendido la ley también, este documental habría sido eliminado de la historia. Por más de 20 años, así permaneció. Muy pocas personas vieron la película, convirtiéndose en ejemplo del poder estatal y la censura prevalente. Wiseman apeló la censura ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero se negaron a escuchar el caso. Era una causa perdida que aparentemente no podía ser salvada. Detrás de esta censura está la dura realidad de que el documental pudo cambiar las cosas, ya que el Hospital Estatal de Bridgewater empeoró tras 1967. Ese año, Alberto de Salvo, conocido como el Estrangulador de Boston por su confesión, fue internado en el hospital, pero escapó rápidamente con otros 2 internos, argumentando que lo hizo para evidenciar las malas condiciones del hospital.
Se entregó 3 días después y fue enviado a una prisión de máxima seguridad. Pensarías que esto podría cambiar las cosas cuando supuestamente uno de los asesinos seriales más notorios en la historia de Estados Unidos inicia una campaña para que el hospital se reforme. Esto solo empeoró la situación. El hospital aumentó la seguridad, trató a los pacientes con mayor desconfianza y durante 20 años ocurrieron abusos difíciles de cuantificar, ya que muchos sucedieron en secreto. Aquí tienes una línea de tiempo aproximada de esos años. 1968. Un año después del lanzamiento previsto del documental, comenzó una investigación sobre los prisioneros olvidados. Esto se refiere a hombres que permanecieron en la instalación mucho más tiempo que sus sentencias originales. Resulta que esto era una tendencia recurrente y muchos de los hombres en el hospital debieron haber sido liberados hace mucho tiempo. Es probable que algunas de las personas en el documental ni siquiera debían estar ahí en primer lugar. Investigaron más de 250 casos y, como resultado, decenas de prisioneros debieron ser libres años antes de esta investigación. Carlos fue enviado ahí en 1910 por allanamiento de morada. Resulta que él seguía en el hospital 50 años después de que se suponía que debía ser liberado. Toda su vida estuvo confinada a esas paredes porque a nadie le importó lo suficiente como para revisar su condena. Muchos de estos pacientes no podían entender ni combatir esta injusticia y tampoco recibieron la asesoría legal adecuada para defenderse. En 1972, John Boone, comisionado de correcciones estatal, ordena cerrar parte del hospital para realizar reparaciones en el edificio. Adentro encontraron bloques de celdas que tenían casi 100 años y que casi no se habían limpiado. Tampoco tenían baños. Las paredes de ladrillo no tenían ningún tipo de acolchonado. El sistema de alcantarillado casi no funcionaba y producía agua sucia, y muchos de los pacientes no tenían camas donde dormir. Claro, ya conocemos esta información porque vimos estas celdas y el edificio en el documental reciente. Fue grabado 6 años antes, pero como el público no lo vio, no hubo indignación ni pasó nada por años, ¿no? Esta era solo una pequeña sección del edificio y el resto del edificio permaneció en malas condiciones durante años después de esto. 1975. El Harvard Crimson informa sobre el hospital y habla sobre el hecho de que muchos de estos llamados doctores en realidad no tienen ninguna experiencia médica, por lo que muchos de ellos recetan una gran cantidad de medicamentos que solo empeoran a los pacientes. Un prisionero es citado diciendo: "Muchos tipos inteligentes llegan aquí, toman drogas y se quedan sin mente. Estos son tipos que podrían hacer cosas. Algunos de ellos nunca salen." 1978. Un paciente llamado Nathanael Bar Jonah es ingresado al hospital por intento de asesinato. Fue liberado menos de 15 años después, tras determinarse que no era una amenaza para la sociedad. Jonah admitió tener fantasías violentas ante varios médicos en Bridgewater, pero nada de esto fue revelado a los tribunales. Después de que fue liberado, agredió, abusó y posiblemente mató a varios niños. 1981. Se publica el libro Al Diablo, la visión de un guardia del Hospital Estatal de Bridgewater de Thomas Ryan. Como indica el título, es un libro de un ex guardia que trabajó 18 meses en el hospital. Describe abusos graves como guardias enfrentando a pacientes entre sí en el patio por diversión. Este relato es más directo que el documental porque los guardias no actuaban bien para las cámaras. No imaginaron que alguien escribiría sus acciones en un libro y por eso vemos lo abusivos que eran. 1987. El New York Times reporta sobre el hospital tras la muerte de 8 pacientes en un año. Varias muertes fueron en circunstancias sospechosas. El abogado Stephen Schwartz, representante de una familia que demandaba al hospital, habló directamente sobre la película. Primero habló del paciente que representaba, mencionando que estuvo atado 2 meses y medio, recibió 6 medicamentos psiquiátricos en niveles muy inseguros y se ahogó porque no podía tragar la comida. Luego afirmó que existe una relación directa entre no exhibir esa película y la muerte de su cliente 20 años después, además de otras personas fallecidas en ese periodo. Desde que Wiseman hizo Ticket Follies, la mayoría de grandes instituciones mentales del país han sido cerradas o reducidas por órdenes judiciales. La película también pudo haber influido en el cierre de la institución que aparece en ella, pero por supuesto no lo hizo, porque nunca se le dio la oportunidad. Este es el último clavo en el ataúd que confirma que esta película pudo cambiar las cosas, pero la censura destruyó esa oportunidad. Es deprimente mirar atrás en esa línea de tiempo y darse cuenta de cuántas de esas mismas cosas fueron grabadas en cámara. El juez Andrés Meyer permitió que el proyecto se estrenara por completo
en 1991, 25 años después de su grabación. Aún así, tuvo que incluir una nota que indicaba que el hospital había hecho mejoras desde la grabación del documental. Una pequeña adición, pero debió ser como una bofetada acatar una última orden del Estado que censuró este documental por tanto tiempo. Aún así, fue demasiado poco y demasiado tarde. La película pudo estar accesible, pero por 25 años solo existió en las sombras, igual que los crímenes cometidos en ese hospital. Creo que es justo decir que la mayoría de las personas que aparecen en el documental ya han fallecido a estas alturas, y que muchos de ellos probablemente murieron en ese hospital. Federico Wiseman, con 93 años, aún sigue con nosotros y continúa adelante. En 2022 dirigió y estrenó la película Una pareja. Es sorprendente que Titi Koutfolis iniciara una carrera tan ilustre y llena de proyectos asombrosos, aunque empezó con algo poco celebrado. Un documental silenciado más de lo imaginable, tal vez su obra maestra, pero quedó en las sombras. Si el Estado hubiera escuchado su historia, todo sería diferente. Sin embargo, guardó silencio, y ese silencio fue un crimen mayor que todo lo que mencionamos.